Nuestro proyecto de investigación para el curso Fundamentos de Probabilidad y Estadística, como primer informe, se denomina Percepciones y Efectos Esperados de la Reforma Laboral, un análisis probabilístico y estadístico, presentado por Laura Yerbe Toro, María Camila Chávez Velasco y yo, Caroline Murillo Conrado. Este primer informe plantea el problema de que en Colombia la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional de Gustavo Petro ha generado opiniones divididas tanto en el sector empresarial como entre los trabajadores. Si bien la normativa busca mejorar las condiciones laborales, sus implicaciones económicas y sociales aún no están completamente claras para la población. Las percepciones ciudadanas frente a la reforma constituyen un elemento clave para entender la aceptación social de la medida y anticipar sus efectos esperados. Sin embargo, al ser la percepción un fenómeno subjetivo, es necesario traducirla a variables cuantitativas y cualitativas que permitan su análisis estadístico mediante un enfoque probabilístico y estadístico. Este estudio busca medir y analizar las percepciones y expectativas de distintos sectores de la población, identificando tendencias y posibles factores asociados a su aceptación o rechazo. Como justificación, la reforma laboral es un tema de alto impacto en la dinámica económica y social del país. Entender cómo la población percibe sus cambios y qué efectos espera de su implementación permite generar insumos relevantes para la toma de decisiones tanto en el ámbito político como empresarial. Este proyecto integra herramientas de probabilidad y estadística para analizar un fenómeno social, transformando datos subjetivos en información cuantitativa verificable. Además, el estudio fomenta la aplicación práctica de los modelos y métodos de recolección, muestreo, análisis descriptivo e inferencial, fortaleciendo competencias investigativas y técnicas de los participantes, el uso de los instrumentos estructurados y la medición de variables que permita obtener mejores resultados y resultados confiables que respalden conclusiones basadas en evidencia. Para cerrar esta etapa, nuestra pregunta de investigación se basa en cuáles son las percepciones y efectos esperados de la reforma laboral entre la población estudiada y qué factores influyen en su aceptación o rechazo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la hipótesis principal, hipótesis nula e hipótesis alternativa. En cuanto a hipótesis principal, nos referimos a que la aceptación de la reforma laboral está asociada al conocimiento y pues al nivel de este, también de sus contenidos y a las características sociodemográficas de la población, es decir, depende de la edad, del sector económico, tipo de contrato y nivel educativo. En cuanto a hipótesis nula, que también le podemos llamar H0,
No existe asociación significativa entre el nivel de aceptación de la reforma laboral y las variables sociodemográficas. Y por último tenemos la hipótesis alternativa, también conocida como H1, y es que sí existe asociación significativa entre el nivel de aceptación de la reforma laboral y las variables sociodemográficas que mencioné anteriormente. Bueno, ahora que vamos a hablar sobre la metodología para el desarrollo de la investigación, definimos la población estudio como las personas mayores de 18 años residentes en Santiago de Cali que sean pertenecientes a diferentes sectores económicos y con diversos tipos de vinculación laboral, ya sea formal e informal, en el semestre 2025-2, es decir, desde julio hasta diciembre del 2025. La definición y tamaño de la muestra, como bien les comuniqué, había una población objetivo de mayores de 18 años, trabajadoras, formal e informal en la ciudad de Santiago de Cali. Hay unos criterios de inclusión que son las personas mayores de 18 años residentes en Cali que acepten participar voluntariamente y respondan la encuesta completa. Y los criterios de exclusión son los menores de 18 años y quienes rechacen pues participar. Pues efectivamente, pues serían los criterios de exclusión. El tamaño de la muestra, pues idóneos son más o menos entre 100 encuestados y el método de muestreo, pues es un muestreo por conveniencia debido a que con recomendación a práctica de aplicar cuotas por sector o tipo de empleo, pues para mejorar pues representatividad, pero al fin y al cabo son personas que nosotros por algún tipo de razón tenemos nexos por cuestiones de trabajo, familia, entonces sería como un método pues de muestreo. Pues la anterior que les estaba comunicando era el efecto esperado, esa sería una cualitativa pues nominal. ¿Esto cómo lo vamos a realizar? Vamos a realizar una encuesta con 10 preguntas, 10 preguntas que lo que van a realizar es más o menos preguntarles este tipo de variables, como por ejemplo, la primera pregunta es, ¿conoce usted la reforma? La segunda es, ¿aprueba usted la reforma? La tercera es, ¿en qué escala o a qué puntaje tú calificarías la reforma laboral? ¿Qué tanto, del 1 al 5, qué tanto cree saber sobre la reforma laboral? ¿Considera usted que la reforma beneficiará a los trabajadores? ¿Considera usted que la reforma beneficiará a las empresas? ¿Qué efecto cree que tendrá la reforma sobre la informalidad? ¿Confía en que el gobierno implementará adecuadamente la reforma? ¿Qué tipo de empleo tiene? ¿En qué sector económico trabaja actualmente? ¿Cuál es su principal preocupación sobre la reforma y qué recomendaría usted para que la reforma laboral sea más efectiva? Nosotros no tenemos ninguna pregunta abierta, las preguntas de calificación están catalogadas en el Forms como un pequeño parrafito para que la gente pueda poner efectivamente los decimales que desee pues, realizar y en las preguntas como cuál es su principal preocupación o qué recomendaría usted, pusimos las que posiblemente podrían llegar a ser las más adecuadas o las más idóneas pues, para cualquier tipo de pensamiento o ideología política. Esta va a ser nuestra manera de recolección de datos. Nuestra forma de recolección de datos se hará mediante, creo que se los dije anteriormente, mediante una encuesta digital a través de Google Forms, que pues evidentemente pues podrán acceder de manera práctica pues personas mayores de 18 años, pues esa es nuestra población objetivo, residentes en Santiago de Cali, vinculadas efectivamente a sectores laborales. Bien, no tenemos como alguna especificación sobre ningún tipo de sector. La difusión pues se llevará a cabo pues por redes sociales y por nexos de nosotras las integrantes con el objetivo de alcanzar una muestra de al menos 100 representantes. Y pues evidentemente la participación será voluntaria, lo que de alguna manera reafirma que es un muestreo pues por conveniencia.
Y este enfoque lo que busca es captar percepciones reales sobre la reforma laboral, priorizando pues la diversidad dependiendo del conocimiento que tengan de la reforma y de su sector laboral.